Gracias, Alejandro. Bueno, hermanos, gusto para mí, como siempre les menciono, pueden tener esta posibilidad de poder compartir el mensaje de Dios con cada uno y el inmenso privilegio que tenemos de no solamente de estar aquí de este lado, sino de participar, ¿sí?, en este tiempo especial, este tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo en breve, si Dios mediante, estará volviendo, ¿verdad? Qué privilegio que tenemos. Tenemos que confiar justamente en esto y no solamente confiar para estar de pie cuando nuestro Señor venga, sino que además poder prepararnos para este evento maravilloso. Y no solamente prepararnos para la venida de Jesús, sino prepararnos para el cielo. Es por eso que la preparación en cuanto a lo que tiene que ver con la lluvia temprana y la lluvia tardía del Espíritu Santo es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Yo quiero compartir aquí en la pantalla ahora, en un momentito, el tema, ¿sí? Para que de pronto, de una forma más ilustrada, podamos ir siguiendo entonces la temática, ¿verdad? Pero no sin antes tener una palabra de oración. Yo sé que allí hace un momentito nuestra hermana Mónica, la esposa del pastor Alejandro, oró por toda la programación y quiero pedirle a la señora en este momento específicamente por el tema y además por los problemas que estamos teniendo con el internet, para que el internet no se caiga y que el Señor pueda poner su mano allí también, ¿sí? Así que los invito a que podamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más oramos a ti agradecidos, Señor, por las bendiciones que nos das y por el privilegio de poder aprender más de ti. Señor, gracias por estos momentos que podemos compartir con nuestros hermanos de distintas partes del mundo. Te pido, Padre, para que tú dirijas todas las cosas, que todo lo que se haga y se diga sea para gloria y honra de tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar nuestros corazones impresionando nuestras mentes en esta noche. No lo merecemos, Señor, pero pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a... Denme un segundito, voy a ver si puedo compartir aquí en la pantalla el PowerPoint. Solo un segundito y ya estamos abriendo el PowerPoint de aquí para poderlo compartir con ustedes. Bueno. No sé si tú, Alejandro, me vas a poder ayudar desde allí, porque la verdad que... Ah, está. Ahora sí. Listo. Listo, listo, listo. Gracias igual, Alejandro. Vamos a compartir entonces aquí el tema entonces que tenemos preparado justamente, valga la redundancia. La importancia del arrepentimiento. El texto clave que vamos a utilizar hoy es Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Lo podemos tomar como un texto medio del asunto, ya que dice allí, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué este texto es importante? Realmente aquí podemos ver, ¿sí?, la expresión de parte de Dios y la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y esto es lo más importante y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estamos delante de un proceso, ¿sí? Un proceso que se está llevando a cabo en el cual, bueno, nosotros estamos involucrados. Estamos en medio de un conflicto, ¿sí? Muchos de nosotros manejamos ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Un conflicto a nivel cósmico, ¿sí? Un conflicto en el cual nosotros estamos inmersos. Por un lado tenemos a Dios, ¿sí? Y por otro lado tenemos, o sea, Dios y sus ángeles, ¿verdad? Y por el otro Satanás y los ángeles también que le han seguido. Y nosotros quedamos aquí en medio de este conflicto. El conflicto finalmente va a determinar si realmente Dios es justo o no, ¿sí? Si su ley de pronto es justa o no, si nosotros entonces vivimos adecuadamente o no conforme a la ley de Dios, y si esto realmente tiene un fundamento o no, que es lo que el enemigo de Dios, Satanás, justamente intenta
desafiar, digamos, o está desafiando, ¿sí? Que es justamente la justicia y el amor de Dios por sus criaturas. A todo esto nosotros quedamos inmersos en medio por, bueno, la desobediencia de nuestros primeros padres y lo que todo esto acarrió hasta nuestros días hoy. Por eso el título de este tema, ¿sí? La importancia del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento implica un cambio, ¿sí? Y es necesario ese cambio. Hay cuatro aspectos importantes que nosotros podríamos destacar, ¿sí? En lo que conlleva a nuestra participación en este gran conflicto. Eh, Tenemos por un lado el arrepentimiento, ¿sí? Pero para esto también tenemos la necesidad del derramamiento del Espíritu Santo. No solamente para arrepentirnos, sino para también poder cambiar entonces y llevar adelante ese cambio que necesitamos. Después de esto podemos encontrar que siempre en cada ocasión, si nosotros vamos a la historia a través de la Biblia y demás, en cada ocasión que el pueblo se arrepentía, el Espíritu Santo era derramado, entonces sí, y allí luego venía cierta persecución siempre, de una forma o de otra, y luego la liberación del pueblo de Dios. Estos cuatro aspectos no los podemos perder de vista, porque ayer el pastor Alejandro estuvo mencionando justamente la necesidad que tenemos de la lluvia del Espíritu Santo, y estuvimos viendo dos aspectos importantes de esta lluvia, ¿sí? Lo que se denomina como la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Ah? Entonces, la lluvia temprana y la lluvia tardía que se deben dar en nuestro pueblo, en el pueblo de Dios, ¿sí? Que se está preparando justamente para el cielo, pero también se debe dar individualmente en nuestras vidas. Ayer estuvimos viendo que la lluvia temprana se dio congregacionalmente o en el pueblo de Dios históricamente en Pentecostés, ¿verdad? Allí cuando fue derramado el Espíritu Santo. Pero los discípulos, ¿verdad?, que estuvieron allí presentes, necesitaron de una lluvia temprana en sus vidas individualmente para poder recibir lo que para congregacionalmente es la lluvia temprana en la historia de la iglesia, para ellos fue una lluvia tardía, digamos, porque fue la lluvia del Espíritu Santo que vino después de la primera entrega de su corazón al Espíritu Santo, ¿verdad? De la primera obra que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Así también se da con nosotros hoy. Nosotros estamos esperando la lluvia tardía del Espíritu Santo, esperando en cierta forma, vamos a decirlo entre comillas, porque en esta semana vamos a ver algunos otros aspectos también del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, y que no está tan a futuro como muchas veces pensamos. Pero no nos vamos a adelantar a eso, ¿sí? Eso vamos a guardarlo para en estos días estarlo desarrollando también. Ahora, la cuestión es que nosotros entonces como iglesia estamos esperando, vamos a decir, la lluvia tardía. Pero en nuestra vida individualmente necesitamos del derramamiento del Espíritu Santo como lluvia temprana, conociendo a Dios, entregándonos a Él y luego entonces para estar preparados sí para la lluvia tardía. ¿Qué es esta lluvia temprana? Nosotros vamos a ver algunas cosas interesantes. Las personas, los seres humanos que buscan a Dios, ¿sí? Que buscan realmente, digamos, a un creador, ¿sí? Sea de la denominación que sea de la religión que sea, lo que buscan es un cambio en sus vidas, porque denotan que sus vidas, ¿sí?, deberían mejorar, deberían estar mejor en distintas situaciones y en distintas formas. La cuestión es que muchas veces donde buscan en lugares equivocados. Miren, hay un movimiento muy especial, ¿sí?, muy importante, muy grande, que se lleva adelante en México, ¿sí?, y es justamente una peregrinación a la Virgen de Guadalupe. En esta peregrinación, en el año 2018, ¿sí?, hace un par de años atrás, alcanzó la cantidad de 10 millones de personas que fueron a esta peregrinación. 10 millones de personas se congregaron en el 2018 para alabar, ¿sí?, o venerar a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Allí se podía ver por las calles las personas, ¿verdad?, que estaban entonces diseminadas por todas partes allí en la Ciudad de México. Y fue muy interesante porque allí en una de las noches, apenas durante el transcurso de la noche, se atendieron a por lo menos unas 900 personas, ¿sí?, por emergencias médicas que tenían que ver con el cansancio,
con lo que es las exhalaciones, ¿verdad? Y el desgaste de los pies por la tremenda caminata que realizaron. ¿Por qué las personas realizan esto? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Porque sienten, ¿sí? Entienden que en ellos hay algo que deben quitar, que deben cambiar, que deben amar. Y muchas personas entienden que esto se debe hacer de una manera física, visible, palpable, donde nosotros podamos entonces mostrarle en cierta forma, ¿no? A ese ser supremo en el cual creamos, tenemos que mostrarle entonces que afligimos nuestro cuerpo deseando justamente que Él pueda transformar nuestra vida, deseando agradarle para recibir el favor de Él. Esto es lo que podríamos decir que prácticamente la mayoría de los creyentes en el mundo de distintas denominaciones, de distintas religiones, buscan. ¿Y eso qué es? Eso es realmente lo que podemos denominar como un cambio en la vida de las personas mediante algo especial, que es el arrepentimiento, el creer que realmente lo que estoy haciendo está mal. Pero ¿qué pasa? La mayoría de estas personas que practican esto y que viven o que llevan adelante estas peregrinaciones y demás, estas demostraciones, digamos, no llegan a tener un arrepentimiento genuino, porque ellos quieren continuar con la vida que tienen, ¿sí? Pero que Dios entonces pueda hacerles este favor, este beneficio que están buscando, ¿sí? De ser más felices, de sentirse mejor. Ahora, amigo, amiga, hermano, hermano, fíjate en algo muy especial. ¿Será posible que nosotros, ¿sí? Como adventistas del séptimo día y como pueblo de Dios, justamente que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús, podamos estar también buscando de pronto el favor de Dios en cierta forma, con nuestra forma de proceder y actuar, pero realmente en nuestra vida queremos seguir viviendo como estamos? ¿Será acaso que puede acontecer, ¿sí? Que nosotros sigamos mirando, digamos, al mundo con nuestros ojos y no busquemos esa transformación real de nuestro carácter, de nuestra forma y nuestro estilo de vida en general? ¿No será entonces que tratamos de agradar a Dios con cosas exteriores? Mira, es muy interesante notar que el RAE, ¿sí? En la Real Academia Española, en respuesta a lo que significa la palabra arrepentirse, lo denomina de esta manera. Dice sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Es muy interesante. Así, esta fue, digamos, la definición más corta que realmente pude encontrar de la Real Academia Española, ¿no? Fíjate, sentir, pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. ¿Será que nosotros cuando nos arrepentimos, ¿sí? Cuando vamos a Dios buscando justamente el perdón de Dios, ¿será que realmente sentimos pesar por lo que estamos pidiendo perdón? Esto no es para juzgar a nadie, simplemente es para que nosotros miremos en nuestro corazón, en nuestro más íntimo pensamiento, entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Será realmente que sentimos pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, en este caso, por ejemplo, delante de los ojos de Dios? ¿Sentimos que realmente aquello que la desobediencia por la cual estamos pidiendo perdón realmente nos pesa? El Espíritu Santo es el que hace esto en nosotros. Produce tanto el querer como el hacer. Y si nosotros queremos arrepentirnos, proviene de Dios. Pero debemos ir justamente con un corazón contrito. Pero ¿será que realmente nosotros queremos desprendernos de aquello que nos está dañando, nos está apartando de Dios? Mira, hay algo muy interesante que la palabra de Dios menciona. Y vamos a ver aquí en Joel, ¿sí? Joel capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. El versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Pero mira qué interesante, viene el día de Jehová
porque está cercano, ¿sí? O sea, es un llamado que Dios está haciendo a tocar la trompeta, ¿sí? Quien tocaba la trompeta era quien estaba vigilando, ¿sí? El vigía, ¿sí? El que estaba allí en la torre se encontraba y cuando veía que un ejército se acercaba atacando la ciudad, entonces debía tocar la trompeta, avisando entonces que venía el ataque del enemigo. Aquí podemos ver, ¿sí? Que es necesario tocar esta trompeta y pregonar, dice, ¿qué cosa? De santo monte, dice esto, que tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. ¿Será que nosotros entonces estamos buscando a Dios con miedo también? Con miedo a lo que Dios pueda hacer por nosotros y queremos buscar agradarle a Dios entonces haciendo cosas también que Dios pueda ver de pronto en nosotros, que vamos a la iglesia, que guardamos el sábado, que oramos. Pero ¿por qué lo hacemos a esto? ¿Será que estamos buscando también el favor de Dios? Mira, allí también en Joel, en el mismo capítulo 2, ¿sí? Pero ahora en el versículo 12 y versículo 17 dice, por eso pues ahora dice Jehová, ¿qué? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué tenemos que hacer? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y el versículo 17 agrega, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Miren, Dios nos exhorta, nos llama, clama para que nosotros nos conviertamos. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dios, damos a Él. No podemos simplemente ser cristianos a medias, ¿sí? No podemos simplemente entregarnos en parte y hacer lo que a nosotros nos agrada, que Dios nos pide, pero lo que de pronto no nos convence tanto, entonces no hacerlo. A ver, nosotros debemos buscar justamente la obediencia a Dios. Ahora, ¿esto será posible? Pues Dios es el que está diciendo aquí, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Y qué debemos buscar? Buscar el perdón de Dios. Dice allí, en el versículo 17, está resaltado en negrita, perdona, oh Señor, a tu pueblo. Necesitamos el perdón de Dios. Y para esto necesitamos arrepentimiento genuino. Arrepentirnos de nuestros pecados, pero no solamente individualmente, sino además congregacionalmente. Las cosas que hemos hecho mal. Es muy interesante, hermano, hermana, amigo, amiga. Fíjate en este texto nuevamente. Dios hace un llamado. ¿A quién le hace el llamado? ¿A quién está llamando? ¿Está llamando acaso a los paganos? ¿Está llamando acaso a los pueblos extranjeros? Fíjate que el llamado es para el pueblo de Dios. Esto no quiere decir que sea exclusivo para el pueblo de Dios. También obviamente llama a salir de Babilonia. Tenemos los textos en Apocalipsis y demás, ¿verdad? A salir justamente de las garras del enemigo. Pero es para el pueblo de Dios. Fíjate que allí se menciona lloren los sacerdotes, ministros de quién? Ministros del Señor, dice allí. No dice de ningún otro dios pagano, falso, etc. Ministros del Señor, lloren los sacerdotes y digan, perdona, oh Señor, ¿a quién? A tu pueblo. Nosotros como pueblo de Dios, si Cristo no ha venido aún, es porque estamos fallando, hermano. Estamos fallando. Hay alguien que de pronto por allí pueda levantar la mano y decir, no, pastor, nosotros no estamos fallando, estamos haciendo las cosas espectacularmente, tal cual como Dios las quiere. Cada uno de nosotros en nuestras vidas sabemos, tenemos fallas aún, hay pecados en nuestras vidas, y evidentemente sí. Porque si estuviéramos listos para ser trasladados al cielo, no estaríamos aquí. Ahora, amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos que tomar esto con seriedad. Realmente es un momento solemne el que estamos viviendo, el tiempo del fin. Pero también es un tiempo en el cual nosotros tenemos que inspeccionar nuestras vidas, sopesar realmente cómo estamos delante de Dios. Yo sé que ustedes de pronto pueden decir, pero pastor, Dios, si nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y ya estamos limpios. Es verdad, pero ¿tenemos un arrepentimiento genuino? ¿Realmente estamos acongojados por desobedecer a Dios? Tal vez podemos decir,
Yo nunca he matado a nadie, por ejemplo, viendo los 10 mandamientos, ¿no? Yo nunca he matado a nadie y realmente no me gustaría hacer una cosa de esa, ni siquiera pensarlo, me parece algo terrible. De pronto podemos decir eso, pero podemos decir eso también, por ejemplo, de la mentira, del engaño, también está dentro de los 10 mandamientos. ¿Y por qué entonces podemos tener tanto rechazo a lo que es el asesinato, por ejemplo, que está dentro de los 10 mandamientos, y no tanto rechazo a la mentira o al engaño, por ejemplo? ¿Será que no es posible entonces realmente guardar la ley de Dios? Mira, allí en Isaías, capítulo 1, versículo 15 al 18, encontramos que la palabra de Dios dice: cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermanos, a veces, no sé si les habrá pasado alguna vez, pero ¿te ha pasado que ores y de pronto te parezca que tu oración no pasa más del techo de tu casa? Allí donde te encuentras, tal vez como que no llega hasta Dios, como que Dios no te está escuchando. Esto no es para juzgar a nadie, vuelvo a repetir, pero tenemos que ver cómo estamos realmente delante de los ojos de Dios. Mira, aquí es claro, Isaías dice que cuando multiplicamos las oraciones, Él no oye, Dios no oye. ¿Es capaz Dios de no oír nuestras oraciones? ¿Por qué Dios haría esto? Allí está el porqué. Llenas están de sangre vuestras manos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo que están llenas de sangre? Nosotros no hemos asesinado a nadie. La sangre indica justamente la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. ¿Por qué fue derramada? Por nuestros pecados. Y aunque tengamos las manos llenas entonces de su sangre, ¿sí? Es porque aún somos culpables por nuestros pecados. No estamos realmente aceptando a Cristo Jesús, nuestro Salvador. No estamos realmente aceptando a Dios, ¿sí? En Cristo Jesús como nuestro Redentor, como quien nos limpia, quien nos perdona. ¿Por qué? Porque realmente no sentimos ese desprecio que deberíamos sentir por el pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos, realmente no queremos más volver a hacer aquello. Tal vez has pasado por alguna situación en la que te has arrepentido de algo que hiciste, genuinamente. ¿Te gustaría volver a hacer de nuevo algo que te arrepentiste de lo que hiciste? ¿Verdad que no? ¿Y será que entonces que nosotros nos arrepentimos realmente de nuestros pecados? Mira cómo sigue el texto de Isaías en el versículo 16. Dice Dios: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. O sea, estos son ejemplos de las cosas buenas que podemos llegar a hacer. Y entonces el versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué tremendo! Tenemos allí la misericordia de Dios siendo derramada sobre aquel que se arrepiente de corazón. Por eso es necesario que tú y yo busquemos de corazón a Dios, no de una forma superficial. No es solamente con ir a la iglesia, con leer la Biblia, con orar inclusive. Recordemos la historia de aquel fariseo y aquel publicano que estaban orando. Ambos estaban orando. Ambos estaban allí delante de Dios. Pero uno simplemente se justificaba a sí mismo. Se veía a sí mismo como alguien tan perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque daba el diezmo de todo, ¿no? Porque era una buena persona, porque hacía cosas buenas. Se miraba a sí mismo: yo soy mejor que los demás. Yo sí soy santo. Eso era lo que decía el fariseo. Y entonces despreciaba a aquel, no, porque aquel tiene pecados, aquel hace cosas que no tendría que hacer, ¿no? Ese publicano. Cuidado con esto. Cuidado, porque nosotros tenemos que ver nuestro corazón.
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón, hermano, hermana? Yo sé que de pronto esto puede ser un mensaje duro, pero la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, ¿verdad?, hasta el hueso. La palabra de Dios es la que toca nuestro corazón y es la que nos conmueve. Es necesario que nosotros podamos escuchar la voz de Dios llamando. Es necesario que nosotros podamos a nuestro Señor, que está clamando para que nosotros realmente podamos ser salvos. Para eso necesitamos arrepentirnos. Para eso necesitamos cambiar de nuestro proceder. ¿Recuerdan los textos de Joel que acabamos de leer hace un momentito? Miren, Joel capítulo 12 y versículo 12 y versículo 17 del capítulo 2. ¿Sí? Hablan justamente de que Dios nos pide que nos conviertamos de todo nuestro corazón, que podamos pedirle a Dios perdón por eso. Pero el versículo 18 tiene una hermosa promesa. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso totalmente, un Dios que está allí buscando la oportunidad para salvarnos, para rescatarnos. No seamos duros de corazón, no seamos duros de cerviz. No sé si alguna vez te ha pasado de pronto, ¿no? De que hayas tenido de pronto alguna contractura en el cuello. ¿Mm? Qué feo es eso, ¿no? Quedas así, con el cuello duro, ¿verdad? Quedamos duros, no podemos, tenemos que girar todo el cuerpo. Dios quiere que no seamos duros justamente de cerviz. ¿Por qué debemos poder hacer esto? Para inclinarnos delante de Dios. Dios está allí llamándonos a nuestro corazón, buscándonos. Él quiere que seamos salvos. Pero si nosotros seguimos apartando de Él, Él no puede hacer más que contemplar tristemente cómo nos apartamos, cómo nos alejamos y cómo vamos por el camino ancho que conduce a la perdición. Por eso Dios llama a su pueblo hoy. Por eso Dios te llama, porque tú eres parte de ese pueblo. Dios te ha buscado porque quiere derramar su Espíritu Santo sobre ti, porque sabes que tú también puedes prepararte para el cielo. Por eso allí debemos entonces estar atentos a lo que Dios nos está mostrando, que Dios nos está enseñando. En palabras de Elena de White, ¿sí? En el Espíritu de Profecía encontramos lo siguiente. Dice allí en el Desierto de la Gente, página 374. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu resaltado en el texto. ¿Sí? Cuando realmente nosotros hemos estado dominados así por nuestra voluntad, que es terca y es extraviada. Entonces, cuando nosotros experimentamos la liberación de esto, es solamente son. Si nosotros no nos entregamos por entero, hermanos, hermanas, amigos, amigas, si nosotros no nos entregamos por entero, siempre vamos a estar entonces teniendo ese freno de mano puesto, digamos, y vamos a estar cinchando con un ancla nuestra terca voluntad y extraviada. Pero cuando somos liberados de esto, llegamos entonces a ser esos hijos que Dios quiere que seamos. Es allí entonces donde nosotros nos convertimos y necesitamos convertirnos, no convencernos solamente, sino convertir nuestro corazón. Hay muchos por allí que están convencidos de que la iglesia adventista tiene la verdad, pero no han convertido su corazón realmente a Dios. Necesitamos aprender a amar a Dios. Necesitamos aprenderlo. ¿Cómo aprendemos realmente
Hermanos queridos, mientras se reconecta el pastor Horacio Sores, podemos mantenernos en oración, ya que de aquí a poquito seguramente él se va a conectar. Hemos estado teniendo problemas técnicos estos últimos días y evidentemente eso implica que hay alguien que está muy molesto con estas transmisiones. De hecho, ahora justamente son unas 73 personas que están conectadas y se están conectando cada vez más. Gloria a Dios por eso. Ahora estamos nuevamente aquí con el pastor Horacio. Sabemos que has tenido un problemita técnico, Horacio. No sé si ya está resuelto y tú puedes continuar. Ahí tú Pienso dame que un ok. sí. Estamos por aquí de nuevo. Vamos a ver, como les mencionaba anteriormente, con el internet bastante fluctuante. ¿Sí? Disculpen ahí la interrupción del caso, ¿no? No sé, Alejandro, de pronto de nuestros hermanos también, veía allí algunos mensajitos que estaban compartiendo. No sé si era que habían algunas dudas, si habían algunas preguntas. Por allí que César, por ejemplo, veo que nos dice si es posible evitar en un todo al enemigo de Dios. Qué buena pregunta, César. Eh, Esa es una lucha que nosotros tenemos y que es posible para nosotros vencer, porque el enemigo está vencido, ¿sí? Los animo a que después de pronto puedan buscar allí 2 Corintios capítulo 10, versículo 13, y van a ver qué promesa maravillosa nos da Dios, ¿sí? Para salir justamente de toda tentación del enemigo. Es posible, es posible. Necesitamos qué cosa? Estar asidos de la mano de Dios, pero para estar asidos de la mano de Dios necesitamos también otra cosa previamente, y es arrepentirnos de nuestros pecados, reconociendo justamente nuestra pecaminosidad, reconociendo cada uno de nuestros pecados por su nombre y entonces de esa manera presentarnos delante de Dios. Habíamos quedado aquí con una cita del Espíritu y Profecía, del deseado de toda la gente, que era la que estábamos viendo, ¿sí? Pero permítanme avanzar a Ezequiel, ¿sí? En este caso el capítulo 36, versículo 25 al 28. Dice el versículo 25, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios cuando nosotros nos arrepentimos y nosotros nos entregamos realmente de corazón allí a Él? Y rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense en aquí esta palabra todas, ¿sí? ¿Cuántas entonces de nuestras inmundicias? ¿Cuáles serán nuestras inmundicias? Que habla de esta manera tan tremenda, ¿no? La palabra de Dios. Realmente de nuestros pecados, de toda aquella suciedad, de toda aquella mancha que hay en nuestra vida. Dice allí que seremos limpiados ¿de cuántas? De todas, hermanos. De todas podremos ser limpiados. Pero dice más el texto bíblico. Allí encontramos el versículo 26 dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, cuando la palabra de Dios habla del corazón, no habla obviamente del músculo cardíaco, ¿verdad? Está hablando de nuestro carácter, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? Un carácter nuevo, un carácter transformado, un carácter distinto, un carácter entonces que ahora sí va a ser el carácter que Dios quiere que tengamos. Ahora hay algo muy interesante que podemos ir notando en estos textos. Miren, el versículo 25 comienza diciendo, y rociaré. El versículo 26 dice, y os daré. ¿Qué nos muestra esto? Que es Dios quien va a hacer esa obra en nosotros. Amigo, amiga, si tú crees en Dios, hermano, hermana, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿En Dios? ¿En un Dios todopoderoso o en un Dios que no puede? Si Él promete, si Él dice que Él va a rociar sobre nosotros esa agua limpia y Él nos va a dar ese corazón nuevo, o sea, ese nuevo espíritu dentro de nosotros realmente, si Él dice que va a transformar nuestro carácter, Él es el que promete. Y si nosotros creemos en Dios, entonces debemos creer que esta obra es posible en nosotros. Porque si no, ¿en qué Dios creemos? ¿En un Dios que nos dice que nos va a limpiar? ¿En un Dios que dice que nos va a transformar, pero que no, capaz que no puede transformarnos del todo? ¿Capaz que hay pecados que no puede sacar, erradicar de nuestras vidas? Hermano, hermana, Dios puede. Dios tiene poder.
para limpiarte. Lo que pasa es que nosotros confiamos en nuestros méritos, en nuestras manos para hacer esto. ¿Recuerdan lo que mostramos recién al principio, las peregrinaciones, todas estas cosas? Nosotros como adventistas del séptimo día no peregrinamos, no adoramos ídolos, pero ¿será que realmente estamos entregando todo a Dios y confiamos en el perdón divino? ¿Será que realmente confiamos en que Él puede transformar nuestra vida, que Él tiene poder para cambiarnos? Ayer el pastor Alejandro mencionó algo muy importante. Nuestra naturaleza con tendencia al pecado no va a ser transformada, no va a ser quitada hasta que Cristo Jesús venga. Pero es necesario y es posible justamente que Dios, a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, pueda transformar nuestra vida. Aunque tengamos esa tendencia a desobedecer, es necesario que nosotros podamos decir: Señor, hágase tu voluntad. Así como Jesús en el momentos antes de entregar su vida, antes de ser apresado, allí oró al Padre, pidiéndole que si era posible pasara de él aquella copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Nosotros también tenemos que poder buscar la voluntad de Dios para nuestra vida y no nuestra propia voluntad. Esto es el fin del asunto. Esto es realmente entregarnos por completo a Dios. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Es poner a Dios por encima de mí. No hacer mi voluntad, negarme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿esto es posible? ¿Es posible que yo pueda hacer la voluntad de Dios por mis propios medios? No. Por mí mismo, no. Necesito de qué? Arrepentirme para que el Espíritu Santo transforme mi vida, transforme mi corazón, transforme mi carácter. Y así entonces me haga cada vez más semejante a mi Señor Jesucristo. Versículo 27 de Ezequiel 36, donde estábamos, dice: y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis mandamientos. Sigo preguntando, ¿quién hace esta obra? ¿Quién pone dentro de nosotros su espíritu? Es Dios. ¿Quién hace que nosotros podamos andar en sus mandamientos? Es Dios. ¿Y qué dice allí? ¿Cómo termina el versículo 27? Y guardaréis mis decretos y los pongáis por obra. Versículo 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Qué maravillosa promesa. No depende de nosotros, y gloria a Dios por eso. Es Dios el que promete transformar nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres que tu vida sea transformada realmente? Porque ahí es donde fallamos, hermanos. Nosotros muchas veces no queremos entregarnos del todo a Dios. Tenemos que ser auténticos y hacernos una introspección realmente. Nuestra voluntad no nos doblegamos ante Dios, no nos entregamos del todo a Él. Hay cosas del mundo que nos atraen, hay tentaciones que las encontramos tan bonitas que entonces no nos entregamos completamente a Dios, porque aún queremos estar allí probando, ¿sí? Tristemente esto nos aleja de nuestro Señor y Él no puede hacer la obra transformadora en nuestra vida. Pero tenemos de que Él va a dar el Espíritu Santo. Y en la medida en la que yo entonces me vaya apartando del pecado, el Espíritu Santo va a hacer esa obra justamente para fortalecerme espiritualmente en mi carácter para que esto sea posible. Pero yo tengo que querer, tú tienes que querer y tienes que creer que Dios puede hacer esa obra en ti. Elena de White escribió lo siguiente en la Review and Herald del 10 de noviembre de 1904. Las palabras "os daré corazón nuevo" de Ezequiel 36:26 significan "te daré una mente nueva". Este cambio de corazón siempre está acompañado de un claro concepto del deber cristiano, una comprensión de la verdad. La claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Quien presta una atención devota y cuidadosa a las Escrituras obtendrá una comprensión, juicio sólido, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un grado más alto de inteligencia.
Miren qué impresionante, hasta qué grado realmente actúa la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a comprender realmente cuál es el plan de salvación, cuando nosotros comprendemos cuál es la obra de Dios, cuando nosotros comprendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces será como volverse más inteligente porque habremos comprendido realmente la verdad. Y entonces hallaremos la verdad y la verdad será la que nos hará libres, como dijo Jesús. La verdad nos hará libres. Por eso el volvernos a Dios, el buscarlo de corazón, el estudiar su palabra, el escudriñar las escrituras, nos lleva entonces a una mejor comprensión de lo que Dios quiere para nuestra vida. Tal vez esto pueda sonar hasta un poco frío. ¿Y dónde está la otra parte, no? ¿Dónde está el fuego allí? Hermanos, el mensaje, eh, este evangelio que realmente tiene que ser predicado a todo el mundo, es lo que se debe comprender. La base está en el mensaje. Si nosotros erramos en el mensaje, estaremos errando entonces en el camino. ¿Y cómo encontraremos a ese Dios que quiere transformar nuestra vida? Necesitamos entonces realmente ser transformados de corazón, encontrarnos con ese Dios que puede transformar y que quiere transformar nuestra vida, nuestro carácter. Lo que más tristeza nos trae es que muchas veces vamos arrepentidos, ¿sí?, a Dios a pedir perdón y volvemos a caer otra vez. Y entonces pensamos que ya no es posible entonces que Dios pueda librarnos de nuestros pecados, librarnos futuro, nos perdona los pecados pasados, pero ¿y a futuro qué pasa? ¿Seguiremos pecando entonces? Hermanos, es necesario creer que Dios puede librarnos, que en Él radica el poder para librarme de mis pecados. Miren, tengo una cita más del Espíritu de Profecía que quiero compartir con ustedes. Dice allí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, una cita muy conocida. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, pero que hacer nuestra primera obra. Realmente, buscar este revivamiento en nuestra vida debe ser nuestra primera obra. Por eso es importantísimo que nosotros podamos aprovechar cada oportunidad. Bueno, aquí volvimos, hermanos. Ya estamos llegando al final, a pesar de las dificultades, ¿no? Pero bueno, que el Señor nos ayude. Eh, Pablo Pacheco nos dice, tengo una pregunta, Pastor Horacio. ¿Será realmente limpiada la iglesia antes del cierre del tiempo de gracia? Qué buena pregunta, qué buenísima pregunta. Amigo, hermano, bueno, y para todos, realmente. Nadie va a entrar en el cielo, a ver, en el cielo no va a haber una mácula de mancha, de pecado. Entonces, la iglesia debe prepararse. Esos 144.000, ¿sí?, que ahora no vamos a entrar en el debate si son literales o simplemente se mencionan allí, ¿verdad?, como un gran número, porque esa no es la cuestión, pero ese pueblo remanente, llamémoslo así,
necesita estar preparado justamente para recibir al Señor Jesús. Todo aquello que tenga una mancha de pecado va a ser destruido por la propia presencia de Cristo cuando venga a buscarnos. Es necesario que su iglesia esté preparada. Ahora, fíjate en el mensaje que ha sido dado justamente a el pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a ir al pueblo literal de Israel. Allí estos textos que leímos de Ezequiel y de Joel y demás. El pueblo necesita ser transformado. Nunca se llamó a un profeta para salir del pueblo de Israel, ¿sí? Nunca un profeta dijo, bueno, todos los que realmente quieran ser fieles a Dios, vamos a armar otra nación, ¿sí? Sino que siempre fue para reformar, para restituir, para reconsagrar la nación que estaba entonces en decadencia, la nación que se había apartado, el pueblo de Dios que se había apartado de la verdad. Hoy por hoy hay un pueblo remanente que continúa justamente, porque siempre ese remanente ha estado. No nos está llamando Dios a apartarnos, a salir. Nos está llamando a que podamos prepararnos, a hablar con nuestro hermano, con nuestra hermana, a reconsagrar nuestras vidas. Nos está llamando para que nos preparemos como iglesia. Así que sí, Pablo Pacheco, realmente necesita ser limpiada la iglesia, pero no es limpiada pasándole goma a la lista de miembros de iglesia, no, es limpiando nuestro corazón. Si individualmente tenemos esa reconsagración con Dios, si realmente nos entregamos el corazón y nuestro carácter en sí es transformado individualmente, congregacionalmente, entonces la iglesia va a estar preparada. Ahora, hermano, hermana, hay que tener algo en cuenta. Dios es paciente aún, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, texto muy conocido. Dios es paciente aún y nos da la oportunidad de que podamos arrepentirnos, proceder al arrepentimiento. Pero, hay personas que se están preparando de verdad. Hay hijos de Dios que están realmente buscando esta reconsagración a Dios. Están buscando realmente que el Espíritu Santo pueda transformar sus vidas. Estamos en esa búsqueda. Hay personas que ya estamos en esto. Y hay otras que todavía no. Dios es paciente aún para darle la oportunidad de que busquen de corazón y quieran ser transformados por el Espíritu Santo. Pero así sea que hayan muchos o haya pocos, Jesús va a venir por su pueblo. Va a venir por aquellos que estén preparados. Por eso, hermano, hermana, es necesario que nos preparemos. Es necesario que estemos listos realmente. Quiero concluir con una última cita de la palabra de Dios. Si puedo compartir aquí la pantalla un momentito más. Ahí está. Esta es la última cita que estábamos leyendo de Elena de White, ¿verdad? Este es el mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, ¿sí? El reavivamiento. Debe ser nuestra primera obra realmente. Pero fíjate aquí en Romanos capítulo 13, versículo 11 lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a probar la paciencia de Dios con nosotros? Es ya hora de levantarnos del sueño. En el capítulo 3 de Apocalipsis encontramos la iglesia del tiempo del fin, la Odisea. Conocemos de esto, ¿verdad? Conocemos de estas profecías y demás. Esa iglesia está siendo tibia, está durmiendo como todas las novias que esperaban, ¿verdad? Al novio y se durmieron, ¿verdad? Las 10 vírgenes recuerdan también de la parábola. Estamos así aletargados, dormidos, tibios, pero es necesario que nos arrepientamos. Jesús nos llama a que nos arrepientamos, porque nos creemos ricos, nos creemos que no tenemos necesidad de nada, pero debemos reconocer que somos miserables, pobres, estamos ciegos y estamos desnudos.
reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestros pecados y buscar la transformación por parte de Dios, de nuestro corazón. Tristemente no muchos van a ser los que busquen este ideal, no muchos van a ser los que confíen en que Dios puede hacer esta obra. El Espíritu y Profecía, ustedes saben, menciona que dentro del pueblo remanente realmente no va a ser todo el total de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tristemente no va a ser así. ¿Por qué? Porque muchos realmente no confían en que Dios pueda hacer esta obra transformadora. Es necesario que nosotros estemos listos, estemos preparados, no solamente porque podamos ver que las profecías se están cumpliendo y que Cristo pronto va a venir, sino porque nadie tiene la vida comprada y yo no sé hasta cuándo realmente voy a estar vivo. Tal vez mañana, tal vez hoy, tal vez dentro de un par de horas, la venida de Cristo sea para mí. Por eso, reconsagremos nuestra vida a Dios. Arrepientámonos de nuestros pecados. Es necesario para poder recibir el Espíritu Santo. La lluvia temprana a su tiempo y la lluvia tardía también va a llegar a su tiempo. Por eso, hermano, hermana, ¿tú realmente quieres prepararte, corazón? ¿Quieres ser parte de ese pueblo remanente que espera a Jesús? ¿Quieres estar listo para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo en tu vida? Arrepiéntete de tus pecados. Busca realmente el perdón de Dios. Vas a ver, Dios te va a dar el poder para poder vencer, ¿sí? Para poder estar preparado, para poder estar listo, porque el primer interesado es Él, y Él es el que va a hacer esa obra transformadora en nuestras vidas. Hasta aquí, hermanos, con el mensaje de hoy. Ojalá que como pueblo podamos prepararnos realmente cabalmente para esto.